dice que somos sacerdotes. Qué interesante. Vamos a ver cómo es esto. Amén, hermanos. Pero vamos a orar. Vamos a pedir a Dios un día más sabiduría, entendimiento, agradecer a Dios por un día más que tenemos de vida, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? Les invito a que puedan cerrar sus ojos, si así lo estiman, y vamos a estar orando a Dios. Padre querido, te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor amado, nosotros ahora nos ponemos delante de tu presencia para, Señor, pedirte entendimiento, sabiduría. Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, que nos sigas enseñando, instruyendo a través de la exposición, Señor, del libro de Apocalipsis. Estamos apenas en el comienzo, pero hay mucho para ver, mucho material. Por eso acudimos a ti, Señor, para que nos des sabiduría y entendimiento. Bendice a mis hermanos en este tiempo, en este momento, Señor. Y gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de poder profundizar en tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más bendiciones para todos. Un gusto volver a estar en contacto con ustedes en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, vamos a volver a leer Apocalipsis 1, 6 y 7. Amén. Vamos a leer el 6 y el 7, porque yo ya les he mandado hace un instante 2 carillas de nuestro estudio, ¿sí? Porque después vamos a entrar al versículo 7, el cual es precioso, profundo, y vamos a contemplar algunas cositas interesantes. Amén. Entonces en el versículo 6 tenemos, hermanos, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. La palabra sacerdote, hermanos, es la palabra griega hiereus, y la noción o el concepto de sacerdote es de todo aquel que ofrece un sacrificio. Esa es la noción bíblica de sacerdote. Recuerde que estamos todavía en Apocalipsis 1:6. Es decir, todo cristiano, de acuerdo a la Biblia, es un sacerdote de Dios. Y vamos a buscar, hermanos, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y 5 y después vamos a leer el versículo 9. Amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 4, 5. Acercándoos a Él, Cristo, aquí en este caso, ¿verdad? Piedra viva. Mire cómo la Biblia llama a Jesús, piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablando de Cristo, ¿verdad? Vosotros también, hablando de los cristianos ahora, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, atienda bien, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, contemplemos esto, hermanos. La Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que somos sacerdotes. Él nos hizo sacerdotes. Pero aquí en 1 de Pedro 2:5 dice que nosotros, los cristianos, estamos siendo edificados, dice, como casa espiritual. Y lo más interesante es que somos un sacerdocio
santo. Recuerda, hermanos, recordemos que la palabra santo no significa ser bueno. Santo, de la palabra griega agios, H-A-G-I-O-S, agios, que significa, hermanos, apartado con un propósito para servir a Dios. Nada más que eso. Entonces, la Biblia acá, entonces, en 1 de Pedro 2.5 dice que somos sacerdotes santos, hermanos. Tú y yo, delante de Dios, somos sacerdotes. Ahora, no en el sentido como lo enseña Roma, hermanos. No en ese sentido. Vamos a ver en qué sentido la Biblia nos enseña que somos sacerdotes. Dice, ¿con qué propósito somos sacerdotes? Para ofrecer sacrificios espirituales. Qué interesante, hermanos. Sacrificios espirituales, pero esos sacrificios espirituales tienen que ser aceptados por Dios. Qué interesante, hermanos, que la Biblia enseñe que somos sacerdotes, tú y yo, sacerdotes con un propósito espiritual. ¿Cuál es? Hacer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Espirituales. Y siempre dirigidos a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, vamos a contemplar algunos de esos sacrificios. ¿Cuáles son? Ya que Apocalipsis 1.6 nos enseña de que somos sacerdotes delante de Dios, al igual que 1 de Pedro 2, 4 y 5. Pero no me quiero olvidar de leer el versículo 9 de 1 de Pedro 2. Mira lo que dice. Mas vosotros, está hablando los cristianos, hermanos, siempre, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, otra vez, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y acá viene un segundo propósito. El primer propósito lo vimos en 1 de Pedro 2.5. ¿Cuál era? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Hay un segundo propósito en el versículo 9. ¿Cuál es? Mire, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso esto, hermanos. Somos sacerdotes de Dios con dos propósitos, según 1 de Pedro 2. El primero es ofrecer a Dios sacrificios espirituales. ¿Qué es esto? Vamos a verlo después. Y lo otro es para anunciar las virtudes de Cristo. O sea, el mensaje del Evangelio, hermanos. Usted y yo estamos llamados principalmente a anunciar a Cristo muerto en la cruz, que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, y también, hermanos, que resucitó. Y al resucitar nos dio vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a contemplar, según la Biblia, algunos de estos sacrificios espirituales. Por eso vamos a Romanos, capítulo 12. Miren, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Acá aparece uno de los principales sacrificios que tenemos que presentarle a Dios. Mire lo que dice. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, número 1, vivo, 2, santo, 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto lógico. Este es el primero de los sacrificios, o quizá el tercero, por decirlo así. Ya vimos dos ahí en 1 de Pedro, que Dios requiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
que es vuestro culto racional o vuestro culto lógico. Ese es el primer sacrificio espiritual que Dios nos pide. Y mire, está como un ruego de parte de Pablo: presenten ustedes vuestros cuerpos. No esperen que el Espíritu Santo lo haga en lugar de ustedes. Aquí Pablo dice, y el Espíritu Santo dice a través de Pablo, que nosotros somos los que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Qué precioso es esto, hermanos. ¿Qué otro sacrificio nos está pidiendo Dios? Nuestra fe. Mire, Filipenses. Avance hasta Filipenses, capítulo 2. Mira, hermano, Filipenses 2:16. ¿Qué dice? Filipenses 2:16 y 17. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo... ¿Cuál es el día de Cristo, hermanos? Es el tribunal de Jesucristo. Cuando tú y yo muramos o seamos arrebatados, lo próximo que va a suceder con nosotros, hermanos, en el tercer cielo, en ese periodo en el que vamos a estar, una de las dos cosas es el tribunal de Cristo, la otra es las bodas del Cordero. Pero en el tribunal de Cristo, hermanos, vamos a presentarnos cada uno de nosotros delante de Jesús para darle cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. O sea, ¿qué hicimos para la obra de Dios? ¿Qué hicimos con los dones que el Espíritu Santo nos dio en esta vida? ¿Los guardamos en un cajón o los utilizamos para su gloria? Ahí daremos cuenta, Jesús, ya no para juicio de salvación, sino el tribunal de Cristo es puramente para recompensarnos, hermanos, por nuestro servicio cristiano. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice? Y vamos a leer otra vez, Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, en el tribunal, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, en ofrenda, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Miren qué lindo, hermanos. Sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea que Dios nos pide a nosotros que pongamos nuestra fe en sacrificio. Qué interesante, hermano. Qué precioso es esto. Y en el mismo Filipenses, pero capítulo 4, versículo 18, dice que pongamos nuestras ofrendas en sacrificio. O sea, que cuando tú y yo ofrendamos y diezmamos a Dios, como sacerdotes, estamos poniendo delante de Dios un sacrificio. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, el sacrificio de la ofrenda que le habían enviado a Pablo para sostenerlo, Pablo la consideraba como un olor fragante. Qué precioso. Un sacrificio acepto delante de Dios. O sea que, hermanos, cuando tú y yo ofrendamos a Dios nuestro tiempo, nuestro dinero, cuando le damos nuestro diezmo de lo que Dios nos pide, estamos poniendo delante de Dios un sacrificio acepto, perfecto delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Ahora, en Hebreos, Cristo es mencionado como el gran sumo sacerdote, perteneciente a la orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec, hermano? No lo vamos a leer ahora, pero usted léalo después en su casa. Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, que es tipo y figura de Jesucristo, hermanos.
Usted después busque ahí en Hebreos que hay un capítulo que nombra a este personaje Melquisedec. Pero la Biblia menciona a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Miren lo que dice en Hebreos 4:15, hermanos. Hebreos 4:15. Miren lo que dice. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ven? Que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote es una realidad bíblica indiscutible, hermanos. Él fue declarado, miren qué interesante lo que la Biblia enseña, hermanos, que Él fue declarado sumo sacerdote ¿a causa de qué? De su obediencia. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos 5:9. Hebreos 5:9, hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Ustedes pues en su casa lea, le puedo dar un consejo, el capítulo 7 de Hebreos, del 1 al 28. Y ahí explica cómo Cristo es figura de aquel sacerdote al cual en Génesis 14 el Padre, nuestro Padre de la fe, Abraham, le entrega los diezmos a este sacerdote. Recuerde que es tipo y figura de Cristo. No tenemos tiempo ahora, pero usted lea después tranquilamente el capítulo 7 de Hebreos. Amén, hermanos. Bien, gloria al nombre de Jesús. Volvamos entonces a Apocalipsis y vamos a entrar, hermanos, en el versículo 7. Perdón. Amén, hermanos. Vamos a entrar en Apocalipsis 1:7. Y vamos a leerlo, amén, en el nombre de Jesús. No vamos a verlo todo hoy, continuaremos con la ayuda de Dios el próximo martes, por supuesto. Pero vamos a leer, y este versículo 7 de Apocalipsis 1, hermanos, es una clara alusión a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento de la iglesia, sino a la segunda venida de Cristo. En la segunda carilla que yo les envié por WhatsApp, están marcadas las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Vamos a ver todo muy claramente. Tenemos tiempo, así que, pero vamos a leer Apocalipsis 1:7. Amén. Miren lo que dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto significa, el amén significa así sea, esto se cumpla, esa es la idea. Vamos a hablar de nuevo, hermanos. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene Cristo con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué precioso, hermanos. En el versículo 7 de Apocalipsis 1 ya anuncia la segunda venida de Cristo, que es el mensaje fundamental del Apocalipsis, hermano. Nos va a mostrar a Cristo, no solamente al Cristo glorificado, que vamos a contemplarlo después a partir del versículo 13 del capítulo 1, ¿verdad?
Pero aquí está anunciando, hermanos, ya la segunda venida de Jesús en gloria, con nosotros, la iglesia, con sus legiones de ángeles, para establecer, recuerda una vez más, el milenio. Ese reino de 1000 años que estamos todos anhelando en este planeta. Amén, hermanos. Bien, tenemos el vislumbre de la segunda venida de Jesucristo en gloria. Que esto quede bien claro, hermanos. Y vamos a empezar a analizar este versículo minuciosamente. Minuciosamente, como con lupa. Como Jesús mismo nos pide. Amén, hermanos, que escudriñemos las Escrituras. Ahí usted después lea el capítulo 5 de Juan y lo va a encontrar. Él dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna, y ellas son, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. Y ese verbo escudriñar, hermanos, mantenga en su memoria y en su corazón. Es un verbo que significa hacer pozos, cavar profundo, para sacar todos los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, este versículo dice, he aquí que viene con las nubes. En las notas que yo le envié está todo analizado, hermanos, todo detallado. He aquí. ¿Qué significa esto, hermanos? Es una expresión que se usa para llamar la atención de la persona. Nada más, como si dijera, miren, presten atención lo que va a suceder. Eso significa, nada más. Es una forma enfática. Pero mire cómo en el Apocalipsis aparece esta expresión. Vamos rápidamente, hermanos. Apocalipsis 9:12. Apocalipsis 9:12. Mire cómo esta expresión aparece también en otras partes del Apocalipsis. Mire, Apocalipsis 9:12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Ayes, hermanos, son lamentaciones. Ahí está, como lamentaciones. Algo que duele profundamente, ¿no? Como una queja de dolor. Esa es la idea. 11:14, mire. 11:14 de Apocalipsis. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Bien, he aquí otra vez aparece la expresión, miren, presten atención. 16:15, de la vueltita por ahí. 16:15 de Apocalipsis. Miren, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí, ¿ven? La misma expresión de Apocalipsis 1:7. Y por último, contemplemos, hermanos, 22:7 de Apocalipsis. 22:7. He aquí, vengo pronto. Si usted nota, está con signos de admiración. He aquí, vengo pronto. Esa es la idea. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire qué precioso, hermanos. Y en el versículo 12, no están las notas, pero lo agrego yo. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Qué interesante. ¿Qué es esto, hermanos? El tribunal de Cristo, mencionado hace unos momentos atrás, ¿se acuerda usted? Entonces, volviendo entonces a Apocalipsis 1, mantenga usted, hermano y hermana querida, que ese he aquí es como una exclamación de llamar la atención. Miren, esa es la idea, miren, presten atención. ¿Y cómo sigue el versículo
7 de Apocalipsis 1. He aquí que viene con las nubes. Con las nubes. Que viene. El verbo venir, hermanos, que aparece aquí del griego erchomai. Erchomai o erchomai. Erchomai, como están las notas, subrayado. Sabe que da la impresión de algo inminente. Inminente, o sea, es más, en el original está como está viniendo. Es un presente continuado. Como que es algo inminente que va a suceder y que no se puede evitar. Es decir, miren, está viniendo. Miren, está viniendo. Esa es la idea. Y es inevitable que esto suceda, hermanos. Nadie podrá impedir la segunda venida de Jesús. Nadie, hermanos. Ni seres humanos, ni principados, ni demonios. Nadie podrá impedirlo, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué lindo poder compartirles, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a dejar hoy por aquí. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar el próximo martes con la ayuda de Dios analizando el versículo 7 de Apocalipsis 1. Profundizando, vamos a mirar este versículo con lupa. Vamos a analizar muy detenidamente, hermanos, las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Vamos a tocar los pasajes, vamos a contemplarlos, para que este punto, hermanos, decisivo, fundamental de este libro, hermanos, nos quede bien aclarado. Amén. ¿Qué les parece si oramos para terminar nuestra clase el día de hoy? Siempre extrañándolos, deseando verlos, poder reunirnos una vez más. Ya va a llegar el tiempo, hermanos. Amén. Pero tenemos la bendición, el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios a través de videos. Es una bendición, hermanos. Amén. Oramos. Padre querido, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un nuevo estudio en el día de hoy para que tú nos bendigas, para que tus ovejas, Señor, sean bendecidas. Señor, que puedan repasar las notas, que puedan ver varias veces el video. Señor, que esta palabra haga mella en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendícelos a cada uno de una manera especial, Señor. Y que tu paz siga reinando en el corazón, como siempre será en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Recuerden el próximo sábado, entonces, también mediante video, vamos a seguir compartiendo nuestra serie, hermanos. ¿Se acuerdan? Convicciones bíblicas. Amén, hermanos. Paz de Dios y fuerte abrazo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús.